Bueno, pues muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro tema de que estamos viendo de la institución de la autoridad del gobierno, la autoridad que el Señor quiso seleccionar en su soberanía al rey David. Ya vimos varios antecedentes, ya estudiamos circunstancias que es la forma. Miren, yo no sé si ustedes se han preguntado alguna ocasión por qué el Señor Jesucristo, yo creo que sí se la han hecho, pero bueno, lo digo porque para ligar esta reflexión con el tema, ¿por qué el Señor Jesucristo debió haber sido hecho a imagen de los hombres no creyentes? ¿Sí? A imagen, aunque Él es Dios encarnado, advierto, y su nacimiento fue y en María, que nació de un parto, creció como un niño. Pastora Prado, buenas noches. Creció como un niño de una familia común, de una persona que tenía un oficio que fue José, pero debió de tener un cuerpo con todas las posibilidades de cometer un pecado. O sea, el Señor Jesús en su calidad del Hijo del Hombre tenía todas las posibilidades de pecar o de incurrir en una transgresión de la ley. Y ustedes saben que el que transgrede una ley, transgrede todas las leyes. Con una sola, todas las transgrede. Entonces, la circunstancia personal, la empresa tremenda que iba a afrontar el Señor Jesucristo durante toda su vida, desde que Él adquiriera y empezara a funcionar en Él, porque debió haber sido, por estar hecho a la imagen y semejanza del hombre natural, ¿sí? Natural, en su hechura de hombre, debió de haber tenido activada la conciencia en el momento en que se le activa a todo ser humano. Comprendamos que hay digamos, un conocimiento del creador de cómo funcionamos. O sea, no es un misterio para el Señor cómo funciona el pecador. No es algo que Él lo tiene vedado por su santidad. Por su santidad, eh, no lo ignora y no se acerca y no, yo no puedo, no sé cómo es el proceso del hombre pecador. Y fíjense, una de las pocas partes en la Escritura en donde se nos refiere de que el mismo diablo dice la verdad, increíble, ¿no? Y no completa, sino manipulada, pero finalmente una verdad, es cuando está en dos circunstancias, Satanás, cuando se revela y se le dice de parte de Dios que fue hallado en él maldad. Se halló en ti maldad. ¿Se acuerdan? Está en Ezequiel 28. ¿Cómo es que el Señor ya tenía un conocimiento de lo que es la maldad? No por practicarla, porque Él es santo, santísimo, pero sí por conocerla. Sí, la conocía. Y cuando está en el huerto del Edén, llamando a cuentas, o cuando recién es tentada Eva, cuando él le dice a Eva en Génesis 3:5, la serpiente, le dice, y dos veces lo va a mencionar, sino que sabe Dios que el día que coman de él, del fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, primero les dice, Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, ¿sí? Serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, esto indica dos cosas. Una, que Dios sí conoce lo que es la maldad, sí conoce lo que es el mal. Lo conoce, no por practicar, por tener un conocimiento. Yo creo que todos podemos tomar un libro hoy de cómo está hecha la luna
de todas las características de su física, de la velocidad de traslación, de rotación, de qué elemento está constituido, porque lo han estudiado muy bien, con lo que han traído los astronautas, las piedras y todo eso, la distancia que hay de aquí a allá, o sea, todo lo que es expertos en la Luna, con el telescopio más potente, ¿no? Que podamos ver cualquier detalle de nuestro satélite. Pero aunque tengamos un nivel así, nunca hemos pisado la Luna. ¿Me explico? O sea, sabemos de la Luna, pero nunca hemos estado en ella. Ni hemos tocado el polvo, lo hemos aspirado, olido, a qué huele el polvo de la Luna. Y además, a lo mejor nunca lo vamos a hacer en nuestra vida. Pero sabemos mucho de ella, inclusive los que saben, no los que han ido, pero sí todos los científicos tenían ese conocimiento y los únicos que sí lo probaron y con ciertos límites fueron los que ya fueron. Bueno, ese es el conocimiento que Dios tiene del mal, de la maldad. Ahora, ¿por qué adquirió ese conocimiento? Por su omnipresencia. Por su omnipresencia. Él pudo estar a futuro ya con el hombre natural, viendo todas las circunstancias que iba a ser capaz de hacer el hombre, instigado, tentado y dirigido, motivado por Satanás, para llevarlo a cometer todas las infracciones de la ley, que hay cosas que a lo mejor en el Antiguo Testamento, pecados que a lo mejor ni se conocieron en ese tiempo, pero que hoy sí, a lo largo de la historia de la humanidad, de acuerdo y a la par con la tecnología, con la aglomeración de hacinamiento de civilizaciones, fueron surgiendo mezclas de circunstancias de vida llenas de maldad para que se fuese dando a luz a variedades de pecado, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el Génesis, a lo mejor, no, perdón, en el Antiguo Testamento, no encontramos que se hable nada de la, así como tal, de fraudes y de estafas financieras. A lo mejor no lo encontramos, pero sí encontramos el pecado de la prevaricación. ¿Mm? ¿Qué sí encontramos en el Antiguo Testamento? Las raíces del mal, las raíces de la maldad, que se fue haciendo cada vez más especializado, fue adquiriendo diversas facetas y las tinieblas obviamente que también se fueron adaptando y especializando en las circunstancias de las generaciones que han ido surgiendo, ¿m? Que quedaron instaladas como pecados. Ahí quedaron ya. ¿M? Ahora, el Señor en su omnipresencia, en los últimos tiempos, pudo visualizar, estar allí y ver, esto es lo que el hombre va a llegar a ser capaz de hacer. Esto tiene que dársele un remedio, porque no se le debía de escapar un solo detalle al Señor para establecer un juicio justo en el final de los tiempos. Porque imagine que a un juez se le olvide o ignore un artículo en la Constitución de las leyes de cualquier país y se le pase un artículo o algo porque lo ignora, que sería peor, para establecer un juicio y de a un culpable como inocente y a Dios se le pasó o a un juez se le pasó ese artículo de ley. No puede ser. Dios es perfecto, conoce perfectamente todo lo que él mismo ha establecido en las leyes del bien y del mal en el corazón de los hombres. Porque él dice que ha escrito las leyes del bien y del mal en el corazón de todos los hombres. Aún no teniendo el conocimiento y la práctica plena de los pecados que pueda cometer un hombre. Porque a lo mejor nunca se le presentó la ocasión. Nunca. Pero cuando se presenta la ocasión por las circunstancias de vida y que las tinieblas siempre están, porque ese es su trabajo, para tentar y motivar y empujar a los seres humanos a cometer ese pecado, se va a dar, se va a dar. Eso Dios ya lo sabe.
Ujú. Sería una terrible falta a su atributo de un Dios perfectamente justo, perfecto en su justicia, que se le hubiese pasado un pecado que el hombre capaz de cometer hasta los últimos tiempos, hasta la llegada del juicio del trono blanco, porque va a estar ahí. Y lo dice en Apocalipsis. Por un lado, va a estar el abogado, el Paracletos, que es el Espíritu Santo, y por el otro lado va a estar el acusador de los hermanos. O sea, va a estar el fiscal de las tinieblas y el fiscal celestial. Todo esto tiene que ver porque así es de la magnitud de la importancia con lo que ocurrió con David, que fue estratégico. Por eso estoy haciendo esta referencia. Entonces, en los últimos tiempos va a estar todos los hombres que van a ser resucitados, que van a ser sacados del Hades, del infierno, para ser llevados al juicio. La iglesia va a estar ya como esposa de Cristo en el jurado. El juez va a ser Cristo Jesús. Algo había ya mencionado de esto. Y van a estar todos los seres humanos, el hombre y mujeres en su circunstancia espiritual como humano natural, que es lo para abarcar hombres y mujeres en un solo término, los humanos naturales, sin haber tenido la experiencia del haber nacido de nuevo, ¿sí? Y que tengan que pasar bajo esa situación de juicio, en ese momento tan que es irrevocable para que se dé en ellos, ¿sí? Se va a dar, se va a dar. Y que en ese momento el fiscal de las tinieblas acuse a gente que está ahí, o sea, no, esté mencionando algo en un olvido de algo o haga pasar a los culpables al defensor, al juez, se le olvidó o no supo de este pecado. Así es que yo puedo defender para llevarlos conmigo a las prisiones eternas, porque no va a liberarlos, los va a llevar a un yugo mayor, ¿me explicó? Los va a llevar al lago de fuego, seguramente. Y el acusador, dice, y el acusador, en su papel de acusador de los hermanos, como lo hizo con Job, la misma técnica, va a regresar a su postura de acusación con los hermanos en la fe que afronten ese juicio. Bueno, aquí surge algo interesante. Quiere decir que en el milenio, ya en el milenio, ya gobernando el Señor Jesucristo y su iglesia, habrá gente que viviendo en el milenio, ya estando el gobierno de Cristo y su esposa, Israel gobernando las naciones, ¿habrán pecadores? Pregunto yo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? A ver, díganme, díganme. Buena pregunta. ¿Sí? Bueno, dice la escritura que en los últimos tiempos será rodeada la ciudad santa, porque será liberado Satanás después de 1000 años. Serán soltadas sus ataduras, porque va a estar aprisionado en el milenio, ¿sí? Y serán soltados dos entidades demoníacas peores que Satanás, que es Apolión y Abadón, ¿sí? Que Abadón lo han tomado como el recinto donde estará Apolión, que es un espíritu muchísimo más maligno que el mismísimo Satanás. Y bueno, entonces, en ese tiempo, cuando venga esa circunstancia de que va a ser rodeada la ciudad santa, que va a ser liberado, él va a tratar y lo va a lograr de tentar a los sobrevivientes desde la gran tribulación
durante ese lapso de 1000 años y que van a caer bajo la tentación de Satanás. Miren, para que no vayamos, porque esto repercute desde lo de David, ¿eh? Desde ahí es la repercusión. Miren, abramos en Apocalipsis 20. Vamos a jugar un poco con la escatología. Sigus, sí. Me quedó un poco la duda, iba escuchándolo, y Sí. cuando habla de usted de la eternidad, ¿no? O sea, de decir, y me quedó esto de decir, o sea, también está una eternidad en el mal, digamos, Sí. o sea, En un esa, instante, sí. cuando se En, habla del juicio, claro, ¿no? sí. ¿Sí? Cuando se habla del juicio, que usted recién mencionaba, del juicio donde usted dice, él tratará de llevarlos, ¿no? De ser el fiscal de cual lo culpen, ¿no? O sea, de ser de la condenación de estos que Sí, son llamados a juicio. sí. Y, o sea, hay una eternidad en la eternidad en las tinieblas, digamos, Sí. en el mal, digamos, ¿no? Así es, correcto, correcto. Y Pero sí, los que él quiere acusar como fiscal, mm, ahí, a los va a acusar, hermanos, a los que están en sí. Cristo. Claro. Ese es el punto que eso es justamente por eso vamos a leer el capítulo 20 del Génesis, del Okay. Apocalipsis. ¿Sí? Vamos ahí. Fíjense cómo está esto. Dice, y después de los 1000 años, de todo lo que va a acontecer, porque hay un lapso ahí entre el final del capítulo 19 del Apocalipsis a este tiempo, al 20, del capítulo 20 del Apocalipsis, están estos 1000 años que transcurren, ¿sí? Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Debe ser desatado por un poco de tiempo. Han pasado 1000 años, dice, por un poco de tiempo, y hablar de un poco de tiempo, entendemos que pudo haber sido semanas, pudo haber sido meses, pudo haber sido lo que ustedes se puedan imaginar que haya sido de tiempo, ¿sí? Bueno, no entramos en ese detalle. Bueno, sigue diciendo, 4. Y vi tronos, está hablando Juan, en la revelación que tuvo, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes? La iglesia. Los que son ya uno con Cristo, su esposa, el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Y fíjense cómo dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, aquí hay dos categorías de creyentes. Los que tienen la capacidad de juzgar, ¿sí? Y que además son todos los santos del Antiguo Testamento, también están ahí. ¿Mm? Que por cierto, entre ellos está David. Ahí estará. ¿Mm? Dice 5, pero los otros muertos, entonces habla de muertos, ¿ok? Habla, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Vamos bien? Bueno,
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahí regresa otra vez a que será desatado por un poco de tiempo. Antes de continuar con el versículo 8, vamos al capítulo 6, de acá mismo del Apocalipsis. Un poco antes. Y bueno, y aquí está hablando también de lo que está aconteciendo con gente que está allí presente. En el capítulo 6, pues cuando se van abriendo los sellos y todo eso que está aquí, déjenme, vamos a leer, no vamos a leer todo, porque si no se nos va el tiempo acá. Dice en el versículo 9, 6-9 del Apocalipsis. Vamos a unirlo con lo que estamos leyendo. Dice, cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, ya están las almas de gente que ya había muerto, porque dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Ok? Dice después en el 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, otra circunstancia, los que fueron decapitados, bueno, que dice acá que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, son un tipo de muertos, y los otros muertos son los que serían decapitados por causa de la palabra de Dios. Dos categorías de muertos, pero que están hablando con Dios. Y es más, y estos están en la presencia de Dios, debajo del altar. ¿Por qué si están muertos pueden hablar con Él? Bueno, pueden hablar con Él y pueden tener este clamor de venganza y es más, se les dan vestiduras blancas y que descansaran un poco de tiempo. Entonces, a ver, qué interesante se está poniendo esto, porque nosotros estamos viendo que hay gente que va a estar allí y que van a tener una presencia delante del Señor y que están esperando juicio, un decreto de parte de Dios que está escrito, que está dicho, para que ellos puedan recibir la retribución de la justicia que viene del Padre. Bueno, nosotros podemos también leer un poco antes, en el capítulo 5, vamos como un poco para atrás, donde dice 5:9, que está el Señor, está el Cordero, está allí, está la adoración que se está haciendo con Él, y dice que están los 24 ancianos, están los seres que se mueven, como Ezequiel lo dice, y dice el 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es antes de lo que viene en el clamor, que podrían estar esta gente ahí que leímos en el 6. Sí, podrían estar ahí. Y que han sido redimidos. Ok. Si están muertos, están pidiendo venganza, están teniendo memoria de sus vidas y de lo que padecieron, ¿sí? Y están pidiendo justicia, pero también están incluidos aquí en esto que dice en este versículo 9, redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos a futuro sobre la tierra. Ok, entonces ya se nos está haciendo bien la escena, o sea, todo lo que está pasando acá. Vamos ahora al capítulo 7. Vamos al 7.
Y dice que habla acerca de la multitud de vestida de ropas blancas. ¿Se acuerdan? Que se le dieron vestiduras blancas, que descansasen un poco, que esperasen un poco de tiempo. ¿Sí? Bueno. Dice acá, después de esto, en el 9, 7, 9. Miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Podrían ser a los que se les dieron que descansasen? Podría ser que sí, claro que sí. ¿Y por qué podría ser que sí fuesen? Porque llevando toda la cronología de lo que está ocurriendo, que está revelado acá, entendemos que son ellos. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y bueno, y lo están adorando y están exaltándolo tremendamente. En el 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le preguntan a Juan. Y Juan, en su capacidad profética de profeta, no alcanzaba todavía a tener la información celestial para saber perfectamente. Entonces, como que lo están sometiendo a un examen, ¿no? Un examen de profeta. Así son los exámenes a los profetas. Ajá. Y le dice, ¿quiénes son? Este anciano le pregunta, ¿quiénes son los que están ahí? ¿Quiénes son estos y de dónde vienen? Y ahí Juan tiene que decir, tiene que sentirse reprobado, ¿sí? Uy, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Juan no alcanzó a tener esa revelación porque no era el tiempo de que lo supiera. Todavía eso tenía que venir, todavía aún en una situación más adelante. Bueno, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no quedará más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Excelente. Entonces, ya tenemos acá muy clarificada las circunstancias. Ahora, aquí todavía no han llegado las bodas del Cordero. O sea, son los que salieron de la gran tribulación, que sobrevivieron. ¿Estamos de acuerdo? Que murieron por causa del testimonio de Cristo. Y todos los santos que están dormidos, que a lo mejor ya estamos nosotros dormidos o todavía no sabemos ni la fecha, ni si el Señor Jesús no se le reveló, menos a nosotros. Llegará. De que va a llegar, va a llegar. Entonces, en general, el cuerpo de Cristo, ahí va a ser ubicado. Unos que están clamando, que salieron de la gran tribulación, los que no estuvieron en la gran tribulación también estarán allí. Hasta estos días, antes de que entremos en la tribulación y después la gran tribulación. Hasta ese tiempo es lo que sí le están revelando a Juan, que después él ya lo escribiría y ya cumple su labor profética para nosotros, porque lo dejó por escrito. Entonces, le preguntaron, no supo, pero le dijeron. Entonces, ya lo dejó escrito para nosotros. Y ya lo sabemos nosotros. ¿Estamos bien? Entonces, la manera como el Señor va haciendo sus cosas. Cuando llegan las bodas del Cordero. Sí, Mari. ¿Nos puede ordenar? Porque yo ya me perdí hasta ahí. Claro que sí. Vamos ahora de ¿no? Pero sí. No, está bien. Yo ya me... Ahí va. Sí, después Alex. del principio hizo Dios los cielos y la tierra. Después de ahí Ya sé. Ahí empezamos. Bien. Sí, primero, a ver, pongamos un orden para poder entender. Si leemos, Daniel también nos da un orden, que es el programa para la iglesia de estos tiempos. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Viene los principios de dolores, viene la manifestación
de todo lo que está profetizado de la bestia, lo que va a ocurrir con la nueva Babilonia, o sea que a lo mejor estamos viendo ya por ahí indicios, tal vez. Y viene el tiempo del inicio de la tribulación. Yo, mi postura personal, lo dejo a su libre interpretación. Hay una postura que yo considero que deba de ser esa, de la mesotribulación. Es decir, que la tribulación, en la mitad de la tribulación apunta que es cuando viene el Señor por su iglesia. No antes de la tribulación. Sino pasamos y vivimos la tribulación, ¿sí? Y viene el arrebatamiento de la iglesia, y después, ¿por qué? Porque tiene que pasar algo. En la mitad, eso está en Daniel, en la mitad, cuando se construye el tercer templo, que ya, por cierto, ya salió el sumo sacerdote, ya lo asignaron, no sé si lo sepan, pero ya salió, tiene un nombre judío, es un señor de lentes, de barbas, que es de un instituto judío muy prestigioso, ya lo asignaron a él como el sumo sacerdote del tercer templo. Ya está dado. Ya tienen todo los judíos, todo. Y una de las declaraciones que hizo él dice, solamente estamos esperando que el Señor haga que se construya el templo. Pero ya está todo. En cuanto a Israel se refiere, ya cumplió con todo. ¿Sí? Y miren en qué época estamos viviendo. ¿En qué época? Y una vez que se construya el tercer templo, llegará el momento en que la bestia va a poner ahí su imagen para que sea adorada. Que se le rinda adoración. Eso sí está. Bueno, este tiempo que estamos viviendo hasta ese instante en que empieza el medio tiempo de la tribulación y empieza la gran tribulación, venga el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque leímos que hay dos categorías de muertos, ¿sí? Y que va a estar la primera categoría de muertos, pero muertos, entiéndase, muertos físicamente hablando, que han estado en las tumbas, que han estado en las tumbas, que estuvieron muertos, que estuvieron padeciendo el término de sus vidas, como todos los mártires que ha habido en la iglesia, desde hasta los que estemos vivos, y si estamos vivos y viene el arrebatamiento, no estábamos muertos, estábamos vivos, pero eso es lo de menos, ¿sí? Eso es lo de menos. Eso no crea ningún conflicto, porque seremos trasladados como resucitarán los que duermen en el Señor, que estaban muertos, sí, físicamente, y de mis familiares, se nos han fallecido 5 familiares en un mes en México, 5 familiares en un mes, imagínense. Apenas falleció mi cuñado, el esposo de mi hermana, hace unos días. Ha sido muy difícil para nosotros esto, ¿no? Pero en el Señor, la mayoría de ellos, gracias a Dios, otros no. Pero bueno, entonces, esta categoría, por decirle, son los que sí, sus cuerpos están esperando, llegará el momento, viene el arrebatamiento, porque consideremos que aquí aún Pablo no tenía la revelación de la resurrección. Todavía no surgía Pablo, ¿me explico? ¿Sí? Por eso es que, y Juan tampoco la había vivido. Entonces dice, muertos, sí, pero muertos a la luz de qué? A la luz de aquí, en la revelación de Juan, y para esto, de la revelación de todavía a los muertos físicamente. ¿Por qué? Porque lo leímos, que estaban pidiendo clamor, porque estaban muertos, que habían sido muertos por causa de Dios, pero no estaban en cuerpo, alma y espíritu. Por eso dice muertos, ¿me explico? ¿Sí? Por eso lo dice así. Bueno, y después se da muy bien la diferencia de que cuando está esta adoración, cuando está sucediendo esto y que va a venir este clamor, vienen las bodas del Cordero, y los que han tenido la lámpara llena, como las vírgenes prudentes, la llenura del Espíritu Santo,
con obras, las obras no de la carne, sino las obras permanentes que el fuego consumidor va a quemar. Si son de heno, hojarasca y paja, esas obras serán quemadas. No va a quedar nada. Pero las que sean hechas obras de piedras preciosas, de oro y de plata, esas al contrario, van a quedar bien. Que serán las vírgenes prudentes, que estarán en la mesa de la celebración de las bodas del Cordero. Porque ahí en Corintios dice que los que se les quemen sus obras no van a perder la salvación, serán salvos. Okay. ¿Quiénes son estos? En Levítico habla acerca de una profecía que se da ahí, del mismo Señor se la da a Moisés, ¿no? Y dice que va a haber dos tipos de personas ya para la eternidad. Una dice que estarán los que les sirvan en la mesa al Señor, los que directamente les sirvan a Él en la mesa, podrán compartir la mesa del Señor por la eternidad. Pero hay otra categoría de servidores que van a estar allí por la eternidad, pero que no van a estar en la mesa del Señor, sino que solamente servirán de porteros y del mantenimiento en el templo eterno que se construirá. ¿Y quiénes son aquellos? Aquellos que no tuvieron el aceite en sus lámparas. Pero son salvos y ahí están. Son salvos, pero ahí están. ¿Estarán eternamente en la presencia del Señor? Sí, pero no participarán de la mesa. Solamente los que hayan cumplido con eso que Pablo sí tuvo como revelación. Compartir en la mesa del Señor. Ahora, ¿serán estos decapitados? Sí, porque va a haber gente, además, la gente que se quede en la gran tribulación a vivirla, son todas esas vírgenes que escucharon, oyeron, porque se les predicó, se les evangelizó, y que en el momento del arrebatamiento no, estaban caminando como Tomás, con incredulidad, y que se quedarán a vivir la gran tribulación. Oyeron, y ahí sí creerán. Cuando vean que ya no están, los que sí creyeron dirán, era cierto, sí era verdad lo que decía, y nos hemos quedado a vivir la gran tribulación. Y nos costará la cabeza. Ellos decidirán si lo afrontan o no lo afrontan. Esos son los que se están esperando que se complete, como leímos acá, ¿sí? Y serán lo que leímos en el capítulo 20, ahí que con eso abrimos. Los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ahí sobre todo en el templo que se va a construir y en todas partes, ¿eh? Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, que llegaron a causa del martirio que sufrirán, después ya van a estar acá esperando estos 1000 años. Ya más o menos se comprendió cómo va toda la sincronía de los tiempos. Bien, bueno, ahora, ¿qué va a pasar con esos mil de estos al final del milenio? Bueno, dice el 8, estábamos 28. Dice, en el 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ok, va a ser soltado. ¿Quién lo soltará? El Señor. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es donde estará morando Cristo y su esposa. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya, se van a su lugar. Van a ser liberados para cumplir esto nada más. Pero se dan cuenta que van a salir a engañar.
todavía, que son los que vayan naciendo durante el milenio. Que estará Israel gobernando, sí, que las naciones seguirán también, que los sistemas políticos estarán, sí, pero durante la atadura de Satanás va a ser un tiempo en el que en la generalidad de la humanidad no va a estar la maldad presente, pero la naturaleza pecaminosa del hombre sí. Y las memorias del mal que adquiera el hombre sí estarán presentes. Tan es así que va a llegar a tentarlos Satanás y los va a engañar, como engañó a Eva. Se vuelve a repetir lo mismo, como que Dios les ha dicho, va a tener sus argumentos y van a caer en el engaño y se van a organizar y van a ir contra la gran Jerusalén, contra la ciudad y contra Israel. Van a ir ahí, van a acabar. Pero ya Dios va a tomar cuentas ahí, que ahí es donde viene la batalla del Armagedón, que es la última batalla. Cuando esto suceda y ya sean lanzados al lago de fuego, primeramente, son los que lo van a inaugurar, entonces sí ya vienen los que murieron físicamente, están todavía en la tierra aquí, y su alma y espíritu nuevamente se les da ese cuerpo que tuvieron y van al juicio del trono blanco que está en el 11, y eso ya, creo que ya se los había mencionado, no sé, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en un lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Sí? Ahora, ¿se dan cuenta cuántos libros hay descritos acá? No sé si ya se los había hecho a ustedes o fue otro grupo, que hablamos que está el libro de la vida, el libro de la verdad y el libro de las obras. ¿Sí? Ok. Bueno, esos libros van a ser abiertos. ¿Y qué pasa? Una vez que son juzgados, al final del 12, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, aquí viene el punto. Los que van a juzgar, porque son esa gran nube de testigos de las que habla Hebreos también, que va a ser la esposa de Cristo, y la iglesia, y los santos que ellos, por supuesto que ya han tenido un encuentro con Cristo. Todos ellos ya han tenido, hoy por hoy, Abraham ha tenido un encuentro personal con Cristo. David ha tenido un encuentro personal con Cristo. Todos los santos del Antiguo Testamento han tenido ya un encuentro personal con Cristo. Toda la iglesia primitiva hasta el día de hoy ha tenido un encuentro personal con Cristo. Todavía los que falten. O sea, esa circunstancia ya está resuelta. Ya está resuelta. Pero todavía faltan cosas que se tengan que cumplir. ¿Me explicó? Ahora, ¿quiénes son los que van a juzgar tanto a los que se quedan y que salen de la gran tribulación, que van a tener que ser juzgados? Sí, por supuesto que sí. Y que va a estar el acusador de los hermanos con ellos, con esa gente que sobreviva a la gran tribulación y venga el acusador de los hermanos, va a estar acusando y cuando antes de ser lanzado al lago de fuego, para llevarse como los que él pueda llevarse. Los que él pueda llevarse. ¿Sí? Y ahí va a estar la última labor que va a hacer Satanás. Ahora, pero el punto es, el lugar de autoridad gobernante que va a ocupar la iglesia en este tiempo. ¿Cómo se va a lograr ese lugar de autoridad y gobierno para poder estar sentados juntamente en el juicio de las naciones?
la iglesia. ¿A través de qué? Para esa magnitud y cumplimiento de los tiempos. La única manera como Dios sabía que se iba a cumplir esto que él ya vio, fue que David, el rey David, fuese el que cumpliese el pacto de autoridad y gobierno. Era estratégico e importantísimo que el rey David estuviese perfectamente bien justificado para que por medio de él llegara en su linaje, su descendencia, Cristo padeciera el abuso de autoridad contra él para cargar el pecado de David, para cargar el pecado de toda autoridad gobernante, aún la del sacerdocio, para después impartirle el juicio, no el juicio, la concesión del perdón y de la limpieza a la iglesia redimida. Por eso, así de importante como fue con Abraham, para restaurar a la familia, así de importante es el rey David para que se le devuelva a la iglesia hoy la capacidad de gobierno y autoridad, no solamente para aplicarlo en nuestra vida hoy, que se le devuelva la autoridad gobernante a cada esposo, a cada padre de familia, a cada madre de familia y esposa, a cada oficio ministerial para gobernar la iglesia y en general a todos los creyentes en la iglesia de hoy para formar parte de ese juzgado. Esa es la magnitud de lo que el Señor vio. Dijo, ¿cómo voy a hacer que la futura esposa de mi hijo pueda estar con él, sentada, la esposa, con él para juzgar? Primero, a los que claman justicia y que sí se les va a exonerar. Sí se les va porque están delante de mí clamando justicia. Aquí los tengo y me están pidiendo. Pues descansen un tiempo. No hay problema. A ver, aquí están sus vestiduras de santificación. No se preocupen. Ustedes no tienen problema. Ahí están sus vestiduras blancas. Ahora esperen un poco, porque todavía tienen que pasar cosas. Que es el tiempo de la gran tribulación, que se irán sumando más y más y más, hasta que regrese, venga ya el tiempo del juicio. Ya ahí entre la gran tribulación ya viene el arrebatamiento. Estos fueron los que se quedaron, los que sobreviven, logran a causa y pagando el precio de su vida. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Yo lo que deseo, mis amados, es que capten la magnitud de la importancia que es recuperar la autoridad gobernante sobre lo que... Ahora, con esto medimos la magnitud de lo que perdió Dan. Cuando le entregó todo el gobierno y el señorío de la creación a Satanás, por favor. Bueno, fue impresionante lo que se perdió. Pero también así de impresionante la labor que se haría. Y es con una persona. Todo se va a reducir al rey David. Ya comprendemos cómo debía de ser. Ahora, que fíjense cómo tan complejo que es esto, pero cómo el Señor lo hace tan sencillo en este sentido, que vaya a una sola persona clave, que fue el rey David. ¿Sí? Entonces, cuando hace lo de Urías, cuando comete toda esa serie de faltas terribles, ¿sí? Con un hombre que es reconocido, que tenía un corazón como el corazón de Dios. No, miren, no es nada, digamos, no es como una cosa irónica o como algo así como medio superficial o liviano, que se le haya quedado ese reconocimiento al rey David, porque así tenía que ser un hombre como el corazón de Dios. Pero bueno, ¿pero qué pecó? Y así tenía que hacerse con Cristo, un hombre, como el Hijo del Hombre, con su humanidad, igual que David, con el corazón, como el corazón de Dios, pero que también pecó, pero pecado ajeno.
¿sí? O sea, tenía que estar la misma imagen, esencia, humanidad, sentido de justicia, de adoración, de comunión, que tuvo el rey David cuando componía sus salmos, a cuando cometió el pecado contra Urías, que si bien Jesús no lo hizo él, pero asumió ese pecado de su antepasado sobre él. Como hombre Jesús, a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Sí? Así tenía que ser. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Vamos entonces ahora sí a comprender la magnitud y la profundidad que tiene el Salmo 51. Vamos al Salmo 51. Ya con todos estos antecedentes, ya lo vamos a entender muy bien. Bueno, y vamos ahí, inclusive, vean ustedes a la profundidad a la que llega el rey David. Porque pues por algo se le dio ese espíritu de salmista, de adorador, de una comunión como pocos han tenido con el Señor. Yo considero que no hay otra persona en el Antiguo Testamento que haya llegado a la magnitud de comunión como la tuvo el rey David. Ninguno. Algunos sí la tuvieron, obviamente que sí. Yo le veo más en el ámbito profético, pero aún David fue profeta. Pero aparte de ser profeta, fue adorador. Por eso es que como un corazón como el de Dios, porque él estuvo en el estándar de la santidad del Antiguo Testamento, del pacto antiguo, él estuvo por arriba de eso. Estuvo por arriba. Bueno, cuando ha pasado esto y se encierra, cuando sabe que está embarazada esta Betsabé y que viene la profecía a través de Natán, le viene una terrible circunstancia de tribulación a David y se encierra, ¿no? Dice, ya haciendo ayuno y oración. ¿Qué oró David? Bueno, aquí está, y veamos la profundidad. Salmo 51, desde el versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué le está diciendo, Señor? Es tan grande yo lo que hice, que así de grande va a ser tu misericordia conmigo. Ya no le podía ocultar nada, ya todo estaba dicho, ya se había hablado, ya lo había denunciado Natán el profeta, ¿sí? Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y aquí está confesando. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije cuáles eran los elementos de lo que está constituida la maldad? ¿Sí? 3 elementos importantes. Rebelión, ¿sí? Independencia, ¿sí? Y hacer sus propias leyes. Son los 3 elementos de lo que está constituida la maldad. La rebelión, la independencia de Dios, obviamente, rebelión contra Dios, y hacer sus propias leyes. Esos son los 3 elementos sustanciales de la maldad. No del mal, ¿sí? De la maldad. De la maldad. Bueno, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame. ¿Cómo me podrás librar de mi pecado? Y es muy, muy interesante porque fíjense cómo toca 2 cosas que después el apóstol Pablo nos diría, que nosotros todos los que no han recibido todavía la verdad del evangelio, estamos muertos en delitos y pecados. Alguna vez el apóstol Juan Ballesteri habló de los pecados y el pecado, ¿sí? Tal vez se acuerden, fue memorable esa enseñanza. Los pecados y el pecado. ¿Sí? Que los pecados son todas las variedades, todo el menú del restaurante. Y el pecado es el nombre del restaurante. Yo se los doy así de ejemplo para reconocerlo más fácil. ¿Bien? Y David toca las 2 cosas. Todo lo que va diciendo David, recuerden, es hombre de pacto. Y todas las cosas que va a estar diciendo David en el Salmo 51, todo esto va a estar siendo anotado en las crónicas celestiales por parte del Señor, porque recuerden que tenía que salir, como de todo hombre de pacto, las cosas que ellos dijeran
Eso es como Abraham caminó con Isaac, su hijo, al sacrificio, que todo quedó asentado en las crónicas, caminó con la leña, él no había sacrificio porque iba a proveer de cordero, iba el fuego y el cuchillo. ¿Se acuerdan que eso lo analizamos muy bien y entendemos lo que significan las crónicas celestiales? Bueno, aquí con David esto va a quedar escrito para que se entendiese lo que es el arrepentimiento según Dios, no según el mundo. El genuino y profundo arrepentimiento de pecados y pecado. Y tenía que decirlo David para que quedara anotado. Dice así, porque vean cómo dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No dijo mi rebelión, dijo mis rebeliones. ¿Por qué? Porque reconozco que fui rebelde a varios de tus mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿sí? No matarás, no robarás, porque finalmente él se quedó con los bienes de Urías, ¿o no? Se las robó también. Claro que se las robó. Se las robó porque lo mandó a matar y se quedó con el botín del asesinato. Por eso dice mis rebeliones. Pero ¿qué dice después en el 2? Lávame más y más de mi maldad, que ahí están contenidos toda la variedad de pecados, y límpiame de mi pecado. Mi pecado. Ahí está la figura total y absoluta de lo que es el pecado. Mis pecados y mi pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones, ok, los delitos en general, los pecados. Y mi pecado está siempre delante de mí, siempre. ¿Por qué? Porque mi conciencia me acusa de mi pecado y mis pecados, de mi pecado y mis rebeliones. Todo está contenido ahí. A ver, y bueno, si nos podemos, pero no vale la pena mucho, pero podemos imaginarnos un poco todo lo que planeó David cuando codició a Betsabé, todo lo que tramó, toda la astucia y la inteligencia. Él ya tenía la experiencia de la guerra, sabía que acercarse a los muros era muerte segura, o sea, y ahí seguro que lo matan. Fíjense cuántas cosas no pensó David. Fue muy fuerte, pero bueno, finalmente tenía que ser para que se llegara a este momento. O sea, el Señor en su soberanía y en su sabiduría y en la aplicación de su justicia, a todos los hombres de pacto los hizo que llegaran a estos puntos de crisis, que se dieran. ¿Para qué? Para que después el Padre en su justicia las pudiese aplicar sobre su Hijo para poder redimirnos. ¿Sí me explico? O sea, muy fuerte esto, pero así fue y así tenía que ser. No se podía escapar un solo detalle en la comisión de pecados en David para que se estableciese justo. Recuerden, esto va por la vía de la ley de Moisés, que es lo que había en ese tiempo. Bueno, ahora, David también adulteró, hizo cometer adulterio a Betsabé. Sí, fornicó y hizo cometer que se cometiera adulterio. Sí, y bueno, todo el menú, todo. Ahora, David fue repasando todo lo que hizo, seguramente. Seguramente que pasaron por él todo el conocimiento de la ley de Moisés y toda la ley. Seguramente que sí, claro. Estaba a full la conciencia de David. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Y qué hizo el Señor? Perfecto que lo dijo. Así yo voy a tener también por puro cuando venga el juicio de aquellos que tengan que enfrentar mi justicia. Ahora, ahí nos acordamos de los que están clamando por justicia, ¿sí? Sí, los que leímos en Apocalipsis, que son gente que ya pasó el arrebatamiento, ya pasó, ya se les fue el tren, se les fue el colectivo, pero
pero confiesan a Cristo como Señor y Salvador y les costará la vida. ¿A dónde se iba a ir? Ya no había seno de Abraham. El seno de Abraham ya había sido vaciado, ya había sido cerrado, o seguirá abierto para los judíos ahora. No lo sé, pero no creo. Yo pienso en lo particular que no creo que sea necesario que todavía exista. Solamente ahí el cielo, que es una antesala de la eternidad en la Nueva Jerusalén, y el infierno, la antesala del lago de fuego. Son las antesalas. No son para estar ahí por la eternidad. El infierno es una estancia temporal y el cielo es una estancia temporal de la iglesia y de los que han muerto sin Cristo, el infierno. Lo permanente será el lago de fuego y lo permanente será la Nueva Jerusalén y la tierra, porque habrá tierra nueva, sino qué caso tiene que haya tierra nueva. ¿Me explicó? Bueno, ahora, dice, y todos estos, por eso es que este cumplimiento de lo que está diciendo David como hombre de pacto, que queda instalado en los términos de pacto, el pacto davídico, ¿sí? Que el Señor estaba esperando que esto se diera antes de hacer el pacto con David, porque todavía no lo hacía. Todavía se tenían que meter los términos de pacto con el rey David. Es lo que se va a aplicar a los que estén después de la gran tribulación. Les vamos a dar vestiduras blancas mientras viene el juicio, antes de que venga el juicio. Sí estará el acusador de los hermanos, sí, de los hermanos en la fe, sí, y se estará hablando Satanás de eso. No, es que esos hicieron y no te conocieron y te negaron y se quedaron en la tribulación y por eso tuve que matarlos pues porque eran malos. ¿Me explico? O sea, todas las cosas que es capaz de calumniar el enemigo. Por eso tenía que esperar un poco de tiempo. Y ahí se tenía que cumplir esto que está acá. Y tenido por puro en tu juicio. Y dice aquí David algo que en ese momento estoy seguro que él sabía y que lo tiene que sacar. Lo tiene que sacar. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fíjense qué cosa tan tremenda va a ocurrir acá. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Ok? Se dice que el rey David fue producto de un desliz o un adulterio de su madre, de la esposa de Elí, su padre, que por eso lo tenía escondido por allá, no lo presentó al Samuel cuando fue a ungir, a buscar al sucesor del rey Saúl, y lo tenía por allá atrás, y cuando ve a los hijos de Saúl, de Elí, el profeta Samuel, llegan los hermanos de David, dice, no, estos no son los que el Señor ha escogido. Trae al que tienes por allá. Estaba ahí con sus ovejitas tocando su instrumento, su arpa, y ya le llaman a David y es al que unge. ¿Sí? ¿Por qué lo tenía ahí? ¿Por qué no lo llamó? Porque, y esto que dice aquí David, en pecado me concibió mi madre. Que este argumento que confiesa de su origen el rey David, tendría que aplicarse también a María, la madre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los rumores y la etiqueta que le hicieron los habitantes de Nazaret a María es que ella había fornicado y que no estaba embarazada por José, sino que había sido embarazada por un soldado romano y que había concebido fornicando. Que el José la había aceptado así con todo y el embarazo era cosa de él y estigma y vergüenza. Pero eso tenía que resolverse. Y ahí ya este acto de calumnia, claro que en esa maldad de los habitantes de Nazaret que etiquetaron a María y a José, que sufrieron por esto, por cierto, y que arrastraron mucho esa infamia, tenía que ser considerada por el Señor y fue en este momento. Dice, llegará el día en que mi Hijo, por obra de nosotros, del Espíritu Santo, encarne en María, conciba al Salvador del mundo,
pero va a ser enjuiciada y juzgada la madre que va a tener, pero no hay problema. Por cuanto en términos de pacto, David está clamando a mí por el perdón, confesando su origen, por eso creo que sí fue concebido en pecado, para exonerar y llevar Cristo sobre él, no en un pecado porque no pecó y no fue origen de un pecado, lo sabemos que no, pero sí del juicio de la gente y que iba a ocurrir con el nacimiento de Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Sí me explico? ¿Cómo era importante que esto se fuera dando? Y el Señor todo esto, anoten, esto va a tener que suceder. El pueblo, las familias, van a acusar falsamente a la madre de mi hijo, Jesucristo, cuando llegue allá, de que fornicó. Pero ese juicio de sus paisanos, lo vas a tener que cargar en tu vida, Jesús. ¿Sí? Cuando vayas allá. Cuando te encarnes. ¿Sí? No hay problema, lo llevo. Oye, claro, que lo va a llevar Jesús. ¿Sí? Y lo va a llevar. Pero ¿por qué pudo el Señor Jesucristo aún redimir esta circunstancia? Por la confesión del rey David como autoridad. ¿Vamos bien? Vamos siguiendo porque es estratégico este salmo. Bueno, sigue diciendo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y qué bueno que apela a la verdad, porque la verdad es Cristo. Y ya se evoca la esencia de Cristo acá. Y eso fue buenísimo, que David haya evocado la presencia y la sustancia de Cristo. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Anoten eso, que cuando Cristo, mi hijo, esté allá, enseñe que se metan a clamar a mí en lo secreto. Anótenlo porque lo tiene que decir. Estarás al lugar secreto y ahí arreglarás tus cuentas con tu Padre Celestial. Cosas que se iban a ir dando de pacto. Por eso la libertad con la que Cristo en los evangelios lo dijo y lo habló. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Perfecto, vamos a hacer algo que se va a llamar el bautismo en agua y que Pablo va a decir que sea lavada con agua la iglesia, como después lo diría apóstol Pablo. Dice, hazme oír gozo y alegría. Perfecto, elementos que constituyen el gozo, la alegría y la felicidad, ¿sí? Que son los tres elementos de esta característica que se nos dio a los seres humanos. Gozo, alegría y felicidad. Los tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. Y se recrearán los huesos que has abatido. Vendrá la restauración. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. La petición que hace David. Y lo que dice a continuación, eso es lo que más esperaba el Señor que dijera David. Crea en mí, o sea, crea, tú que eres un Dios creador, es el único que lo puede hacer. Tú eres el único que puedes hacer que nazca de nuevo. Que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o sea, un espíritu nuevo. Por eso dice el Señor, cuando viene a predicarle a Nicodemo, le dice, Nicodemos, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que salgas a una vida nueva. No, claro que el pobre de Nicodemo no lo entendió. ¿Cómo? Física, biológicamente imposible. ¿Cómo ya alguien nació va a entrar otra vez a la matriz? La ingenuidad de un maestro grande de Jerusalén, pero así, ¿no? Dice, ¿cómo tú siendo maestro de Jerusalén no sabes estas cosas? Y ahí le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemos. ¿Y por qué dijo eso con esa autoridad gobernante el Señor Jesucristo? Por esto que clamó, que es término de pacto de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí está. Perfecto. Quedaron sentadas las bases para el nuevo nacimiento. La justificación, porque fue dicho en términos de justicia, fue dicho en términos de un pacto,
pero en medio también de un juicio. Bien. Y claro que el Señor dijo, perfecto, eso es lo que yo quería, de actuar con toda legalidad para proporcionarle a todo el que creyere la predicación del Evangelio y hacerle nacer de nuevo, creándoles un corazón limpio y una renovación en su espíritu. Dice después en el 11, no me eches delante de ti, ni no quites de mí tu Santo Espíritu. Otro clamor tremendo. Obviamente que sobre David, por eso es que pecó, porque como en todos los hombres de pacto, venía el Espíritu Santo sobre ellos cuando tenía que venir. Pero cuando no, hacían de las suyas, ¿no? Como le pasó a Abraham, a David, a Josías, a todos ellos. A Gedeón, a todos ellos. Pero ya en el nuevo pacto ya no está sobre, sino ya está dentro. Ya está dentro. Bueno, dice, no me quites de mí. Acuérdense, el Señor en sus crónicas, acuérdense, ya no quitamos más. A ver, que Joel diga lo que voy a hacer. Sí, que sobre toda carne será derramado tu Espíritu Santo. Perfecto. ¿Cuándo? En el día del Pentecostés. Bien. ¿Con quién? Con los discípulos del Maestro, que tendrán la llenura del Espíritu Santo. Y aquí queda lo legal, lo que ya se instala. Por clamor de este hombre de pacto. Y espíritu noble me sustente. No, dice el 12, perdón. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ok, otra, anote, tiene que haber salvación. Tendrá que ir el Salvador de la humanidad. Ahí va, Cristo salió de David, ahí va la salvación. Dice, y espíritu noble me sustente. Ay, hay que sustentar a la iglesia. Que eso es lo que dice en Efesios el apóstol Pablo. Sí, que el Señor Jesucristo sustenta su iglesia. ¿Y por qué lo dijo? Porque está en términos de pacto. Después dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oh, no se olviden que eso se va a llamar las buenas nuevas de salvación. Y que mi hijo les enseñará todo lo que se tenga que enseñar para esa salvación. No, era tan importante este momento, tan estratégico, tan tremendo. ¿Saben? Yo les voy a decir aquí, se sentó la base de la salvación del género humano en este instante. En esos 7 días, todo lo que se tenía que decir para la salvación fue dicho, pero tenía que salir de un hombre. Porque si salía de Dios, no, tenía que ser de un hombre, como fue el rey David. Bueno, dice después, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué? ¿A la ley de Moisés? Se convertirán a estas buenas nuevas de salvación. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, nuevamente. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, hable mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Se instala la alabanza como elemento de pacto, ¿sí? No, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ya ella termina como terminaba un salmo el rey David. Pero ya queda todos los elementos de juicio. Cuando ya queda todo lo que era necesario que quedara escrito, entonces el Padre dice, perfecto, ¿ha quedado todo por escrito? Seguimos ahora sí a hacer un pacto con el rey David. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, tenemos unos minutitos nada más y vamos rápidamente al segundo de las crónicas y vamos al capítulo 12. Ahí nos quedamos. Ya pasaron esos 7 días estratégicos, importantísimos, lo que el Señor quería oír, que fueran los términos de pacto, ¿sí? Pero recuerden que dentro de los términos de pacto hay derramamiento de sangre, ¿sí? Tienen que pagarse con la vida, ¿ok? No iba a ser con la vida del rey David porque él tenía que dar linaje de él, ¿sí? Pero no iba a ser a través del hijo que naciera de Betsabé, porque ¿qué es lo que pasó? Bien, vamos al versículo 18, 12-18.
había estado en ayuno, había pasado todo, y al séptimo día murió el niño. Y ahí es donde se tiene que pagar el precio, que esto también va a entrar en los términos de pacto. ¿Sí? Dice, bueno, aquí el Señor sigue viendo, sigue anotando todo lo que debía suceder. Estamos en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Todo lo está anotando el Señor todavía. Y dice, bueno, David, tienes que pagar el precio. No vas a morir tú. No te voy a quitar la vida. No vas a derramar sangre, porque ya derramaste mucha. Porque eres un varón lleno, las manos llenas de sangre. Yo ya no puedo hacer que tú sigas derramando sangre. Has derramado. Yo te he enviado, yo te he mandado, sí, como soldado mío, yo te he enviado, claro, pero tiene que ser alguien puro que tenga que pagar el precio, porque el derramar sangre era muerte. Era muerte. No tanto el derramar sangre, porque se podía derramar sangre con una herida, pero todos los términos de pacto en los que se derramó sangre, después que había muerte. Había muerte. Y así como lo hizo con Isaac, que se le devolvió de entre los muertos, ¿sí? Aquí, en sentido figurado, se tomaría esto que acontece después con David como si él hubiese muerto, su primogénito, porque dice, y al séptimo día murió el niño. Bueno, ¿a dónde se fue ese niño que murió? Que fue concebido por el pecado. Ahí es, yo voy a tener que exonerar y redimir a David cuando llegue el momento, ¿ah? Y voy a tener que exonerarlo del pecado de su madre, porque ya había clamado David y había confesado el pecado de su mamá. ¿Me explicó? Y dice, yo voy a tener que hacer esa limpieza también con el rey David. Así es que voy a tomar la vida de su hijo, de su primogénito nacido del pecado. El niño, cuando muera, vendrá su espíritu a mí, y queda saldada la cuenta con esta vida. Justicia del Padre. Para él no tenía problema que este niñito entregara su vida y su espíritu regresara a la del Señor, a su espíritu de este bebé, fuera con el Señor. Dice, tu primogénito está conmigo y pagó el precio de tu pecado y el de tu mamá también, a través de ti, porque te quiero perfectamente limpio y santificado. Muy duro para con David. Cuando se murió el hijo, ¿qué creen que pasó con David? Cuando dice acá, al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Por qué tuvo esa actitud David? Ustedes ya lo comprenden ahora. Yo estoy seguro que ya lo están comprendiendo. ¿Por qué hizo eso David? Que obviamente sus siervos ni nadie lo entendía, pero ¿por qué sí lo hizo? ¿Por qué piensan ustedes que sí ya hizo, tomó esta conducta? ¿Por qué sería? A ver. Porque se cumplió el pacto. Todavía no había pacto, pero sí hubo en el sentir del espíritu de David que él había sido perdonado. Cumplió Exacto. los términos. Exacto. Ahí ya quedó instaurado el sistema y el mecanismo del arrepentimiento según Dios en el pacto con David. ¿Qué buscamos nosotros en nuestras ovejas? Cuando vienen y nos dicen, no, es que hice esto y eso, que deban tener una magnitud de arrepentimiento, reconociendo no solo el pecado que cometieron, sino sus pecados. Y que los depositen en Cristo. Y para que haya un arrepentimiento de todo su corazón. Y que sean conscientes
¿Tienes idea de en lo que has incurrido? ¿Tienes idea que lo que hiciste fue en contra del sacrificio de Cristo y de todo lo que Él te dio como beneficio a través de la cruz del Calvario? ¿Te das cuenta de que el sufrimiento de Él en la cruz, tú deberías haberlo llevado con esto que hiciste? Que el dolor que Él sufrió, tú deberías también tener que pasar por Él, la flagelación, los clavos, las espinas, la humillación y todo, porque si no hubiese sido por Cristo, eso tú tenías que pasarlo, pero estás viniendo aquí a confesar tu pecado, que como pastor, eso te voy a acompañar en que Dios te perdone. Yo no, ¿quién soy yo? Sino que el Señor, pero entiende la magnitud de lo que hiciste. Ahora, quiero decirte, Él ya llevó ese pecado, ¿eh? Él ya te perdonó de antemano. Ahora, ¿estás consciente de lo que has hecho? Sí. ¿Y aceptas que debías de haber pasado por este mismo sacrificio? Sí, yo debería de haber sido. Perfecto. Y ya estás perdonado. Te doy la buena noticia por tu arrepentimiento. Ahora, te pregunto, ¿estás dispuesto a volver a hacerlo? A volver otra vez a crucificar a Cristo. Como dicen Hebreos, que los que no conocen el verdadero arrepentimiento, nuevamente, diariamente están haciendo sacrificios y diariamente están volviendo a sacrificar. Ese es el falso arrepentimiento. Cuando no han comprendido la magnitud de lo que es el perdón de pecados para recuperar su autoridad espiritual. ¿Por qué hay gente que se dice creyente y que es otra vez nuevamente posesionada por demonios? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento que dicen que tuvieron, en realidad no lo tuvieron. Fue un falso arrepentimiento. Y volvieron a llenarse otra vez. Si no es que de pecado, pero sí de que otra vez el riesgo de que volvieran. Por eso Jesús dijo, cuando vino la enseñanza, dice, cuando el hombre fuerte es atado y echado fuera, se va a desiertos, ¿verdad? Pero cuando regresa y encuentra la casa barrida, adornada, entra él y 7 espíritus peor que él, y el postrer estado del tal viene a ser peor que como estaba. Eso es lo que entendemos nosotros en la enseñanza que dio Cristo Jesús. Entonces, pero bueno, ya estamos entendiendo todos los elementos y yo les sugeriría que ustedes sigan masticando para encontrar más cosas en el Salmo 51, porque hay muchas más cosas. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una sociedad multiforme en pecados, en muchas circunstancias de pecados. ¿Me explicó? Bueno, vamos a terminar con lo que sigue acá. Dice, ok, no entendieron nada, dice en el 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hablando de la vida de su hijo, ¿sí? Y claro, obviamente que eso iba a suceder. Dice en el 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Llamó su nombre Salomón, para que el hijo que naciera, ahora sí, ya tenía con quién hacer el pacto con David. La iba a hacer a través de Salomón. El pacto con David lo iba a hacer con Salomón, no con Salomón, ¿sí? ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque no se quitó de David el estigma de la situación, que había una persona ahí muy importante que sabía esto.
y que no iba a poder negarlo ni olvidarlo. ¿Y quién fue? Betsabé. Betsabé no iba a olvidar todo lo que pasó con ella y con David. Y por eso mismo es que, si bien ya estaba perdonado David y justificado, pero había una víctima que estaba allí. ¿Y quién era? Betsabé. ¿Sí? Bueno, por eso es que no podía hacer el pacto con David el Señor. Y no iba a haber otra situación que se diese con Betsabé, más que con el tiempo, y ahí ya lo veremos cómo es que va a resolver el Señor esta circunstancia. Bueno, muy bien, hasta aquí vamos a dejarle, y para la próxima sesión, sí, ya terminaremos, ahora sí, lo de la autoridad y gobierno, cuando ya hace, y les pido de favor que lean, para tener y hacer ágil esto, en el primer libro de los Reyes, capítulo 9. Primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 9. A ver, no, un poco, ahí está el pacto, pero sí sé que si se dan un tiempito, también pudieran leer en el primero de los Reyes, pero el capítulo 8, me lo salté, capítulo 8 del primero de los Reyes, de la dedicación del templo, ¿sí? Del versículo 12, todo el versículo, de hecho, es todo el capítulo hasta el final, el 66, y el capítulo 9, hasta el versículo 9. 9 del primero de los Reyes. Repito, primero de Reyes 8, del 12 al 66, para la dedicación del templo, porque es importante que estos van a ser los términos del pacto. Ya estuvo el acto legal para que se le recuperara la autoridad gobernante, pero ahora se tenía que recuperar el ámbito del gobierno. Ya estaba el gobernante, ¿bien? Pero ahora el ámbito del gobierno, que es de donde tendrían que surgir el ejercicio de los oficios ministeriales. ¿Sí? Tenía que establecerse eso. Y no solamente estoy hablando de la vida congregacional, también de la primer iglesia. Era muy importante que se tuviese la recuperación no solamente del gobierno como personas, sino también del ámbito de gobernación. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? Doc, el pecado de David fue el Sí. pecado y Dios usó eso para hacer un pacto institucional que quedara, o fue Sí. algo permisivo por Dios porque era con David que había que hacerlo. Era con David en su tiempo y en su momento. Dios no se equivocó en elegir a la persona correcta, en el tiempo correcto. Ahora, ustedes, y entendiendo que eso nos facilita muchísimo las cosas. Ustedes, y fue con la consigna, el Señor Jesús fue con la consigna cuando Él les dice a todos los que lo acosaban y les decían, cuando habla acerca de que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y cuántas referencias al rey David hizo el Señor Jesús? Muchas referencias. Las hizo y las hizo y las hizo. ¿Por qué hizo tantas referencias al rey David y al Señor Jesús? Porque el Padre vio en su omnipresencia en los tiempos que iba a suceder lo que iba a pasar con David y que sí iba a funcionar el pacto que hiciera. ¿Fue duro para David? Sí, pero que David lo iba a resistir, lo resistió. Y por eso es que el Señor, con esa seguridad de palabra, de su sabiduría eterna, el Señor dijo, David sí va a poder. ¿Por qué? Porque yo ya lo vi en el futuro. ¿Por qué? Porque Cristo lo predicó. Y sí, yo puedo poner a los enemigos, mis enemigos, y el trono eterno que le voy a dar a David, lo tiene ahora Cristo Jesús, para el gobierno y la autoridad eterna. Lo vio el Señor. Claro que el Señor corrió el riesgo
de que estos hombres en su momento les fallaran a él, ¿sí? Pero finalmente sabemos que aunque tuvieron su punto así muy como el de Abraham, como el de todos los hombres de pacto, pero salieron con todos sus ojos. Que finalmente el pecado de todos ellos también iba a ser redimido, como fue redimido el de David. Y vaya manera como fue redimido el pecado de David. Porque tenía que llevarse la cruz. No quedó ahí, ¿eh? O sea, aquí estaba haciendo el pacto el rey David, pero ahora después el Señor lo tenía que cumplir en Cristo. Y así como que cumplió el de con Abraham, así también tenía que cumplir con el de David. Le tocaba a Dios después hacer su parte, pero en todos los términos de este pacto. Ahí lo veremos. Es la última parte para entender la redención de autoridad y gobierno. ¿Ok? Bueno, ¿sí, Mari? ¿No? ¿No hay dudas? Alex, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Mm? Bien. Pastora Karina, Pastora Gaby. Muy claro, muchas gracias. Vuelvan a oír si quieren el video. ¿Sí? Vuelvan a oír y verlo porque y es que esta es la clave para un montón, muchas cosas. Muchas cosas. De aquí podemos sacar bastante material para muchos aspectos en la enseñanza y en la predicación del Evangelio. Muchísimas cosas. Y entender al pecador, ¿no? Entenderlo. Y entendernos a nosotros mismos, nadie está exonerado. Muy bien, mis amados. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los cuide. Y nos vemos el próximo Nos el vemos, lunes. muchas gracias. Saludos, pastores. Saludos a todos. A todos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.